de grado que están desarrollando los estudiantes, ¿verdad? Está aquí con nosotros también la licenciada Lilian Pérez. Ella es la actual coordinadora académica de la carrera de Comunicación para el Desarrollo, compañera de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes. Y bueno, primeramente quiero ceder las palabras a la compañera Lilian para saludar y luego ya cederle las palabras a la profe Lourdes para arrancar este taller. Y ojalá sea sumamente provechoso este espacio. Yo sé que va a ser un espacio de diálogo también para aclarar dudas y para aprender juntos por sobre todo. Así es que bienvenidos a todos, compañera Lilian. Buenas tardes, noche para vos también. Buenas tardes, Tania. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los estudiantes. Bienvenida a la doctora Lourdes Sánchez, que es nuestra instructora que nos va a dar en 2 fechas. Nuestro taller es el día de hoy y mañana, ¿verdad? Se extiende. Es un taller, como estuvo diciendo la compañera Tania, muy interesante, herramientas tecnológicas. Esto va cambiando día a día y tenemos que estar capacitados para hacer nuestros trabajos, ¿verdad? Espero que sea de mucha utilidad, que podamos aprovechar este espacio. Es una actividad de extensión justamente de nuestra carrera, la licenciatura en Comunicación para el Desarrollo, y espero que aprendamos todos, ¿verdad? Nosotros también acá vamos a estar atentos a lo que la doctora Lourdes nos va a enseñar en estas fechas. Bienvenida, doctora, y es todo tuyo el espacio. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que es un placer estar con ustedes. En realidad, este espacio se genera, como ya mencionaron antes. La idea es un poco seguir aprendiendo juntos, compartir un poco algunas experiencias que hemos tenido en el uso de algunas herramientas interactivas y tecnológicas para facilitarnos un poco esa tarea de la búsqueda de la información, de la selección y del uso para la elaboración de nuestros trabajos de grado, monografías, artículos o tesis, ¿verdad? Entonces, un poco facilitarnos la vida en ese sentido. Sabemos que el tema de búsqueda de bibliografía, digo bien, es bastante importante porque es lo que fundamenta un poco toda nuestra actividad investigativa. Entonces, la idea un poco es facilitarnos esa tarea y no sin antes mencionar que el uso de estas herramientas justamente se basa, o sea, la utilización es la que provee la habilidad de, de poder mejorar nuestras prácticas en el ámbito de la investigación, sobre todo en la tarea ardua de la búsqueda. Entonces, no, por favor, no se sientan libres de consultar en cualquier momento y asimismo llevar a la práctica. Es lo único que nos puede ayudar para este tema. Voy a pasar a compartir mi pantalla para ver una pequeña presentación y luego vamos. La idea de hoy es presentarle un poco esta herramienta o recurso tecnológico y mañana hacerlo más práctico. Entonces voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Por favor, si me dan un retorno, si se está viendo. Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Bueno, Se ve. entonces, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Sí, un Sí, se escucha súper bien. segundito. Un segundo. Voy a cambiarme de lugar. Un segundo, por favor. Hola, hola. Cualquier cosa pueden dejar también sus consultas en el chat. Así es que la idea es hacerlo bien interactivo esto y que podamos aprender, ya como lo habíamos mencionado, ¿sí? Gracias, gracias. ¿Se me escucha ahí? Muy bien. Gracias, gracias.
Lo ideal que mañana puedan conectarse también desde una computadora, como dijo la profe, la doctora Lourdes Sánchez, esto mañana vamos a poner en la práctica, ¿sí? Entonces lo ideal que mañana puedan también hacer sus conexiones desde una computadora, una notebook, ¿sí? Traten mañana de poder conectarse de esa manera. Mientras la profe Lourdes Sánchez va ubicándose. ¿Pueden mencionarnos un poco de qué cohorte están conectados aquí hoy? Veo varios nombres, creo que son más de la sede Asunción aquí. Igual veo 2 nombres que son de compañeros de la cohorte de Pilar. Así que creo que en mayoría vemos acá gente de la sede de Asunción. Buenas Bueno, tardes. con las disculpas, buenas tardes para todos, con las disculpas del caso porque tuve que mudarme de lugar porque estaba muy oscuro allá, me dijeron algunos compañeros. Entonces, bueno, aquí estamos. Quería un poco compartirles este es un material de la Universidad Complutense de Madrid y en realidad es un poco para introducirnos en este ambiente de Mendeley. Entonces, vamos a pasar a ver primeramente qué es Mendeley. ¿Alguien por ahí alguna vez escuchó hablar de Mendeley? Yo particularmente no. ¿Alguien se recuerda de este apellido en el ámbito de la ciencia, la investigación? ¿No les parece conocido allá por la secundaria por ahí? Parece que nadie. Bueno, Mendeley era un investigador de todo el ámbito de la ciencia, sobre todo la evolución. Entonces, en su honor, se creó un poco este aplicativo, esta aplicación informática que en realidad nos ayuda un poco. Es una aplicación informática que trabaja de manera combinada entre lo que es eh, una cuenta, ¿cómo diríamos? Una cuenta social y una aplicación que es para la computadora. Entonces, uno habilitando su cuenta en el ambiente tecnológico puede descargar el aplicativo dentro de la computadora y eso va sincronizando todo lo que vamos encontrando según el tema que estemos buscando a través de palabras claves. Entonces, ¿qué es Mendeley? Es una herramienta que organiza los documentos como así también las referencias. Y cuando hablamos de documentos, estos documentos pueden tener diferentes formatos. Es decir, podemos tener artículos en formato PDF, podemos tener videos, podemos tener alguna referencia de alguna revista, de alguna base de datos, incluso referencias de videos de YouTube, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de documentos no nos detenemos solamente en un formato, puede ser cualquier tipo de formato que nos pueda servir para como base de referencia para nuestra investigación. Y al organizar estos documentos también lo hace atendiendo la referencia. Y cuando hablamos de referencias, nos referimos al autor, sobre todo a él o los autores que han creado o han elaborado estos documentos. También permite la colaboración, ya que la aplicación permite trabajar en grupos. Es decir, si tenemos un grupo de trabajo que estamos investigando de manera conjunta, por decir así, un tema en particular, podemos crear dentro de la aplicación un grupo. Entonces, todas las referencias que vamos encontrando en Internet o en otro lugar, también pueden ser bibliografías que ya en el transcurso de nuestra carrera, hemos ido guardando, por decir así, en nuestra propia máquina, entonces podemos ir subiendo eso a la aplicación. Y podemos, por decir así, compartir aquello que vamos encontrando con la otra persona o las otras personas con quienes estamos trabajando ese tema. También permite, a partir de esas palabras claves que vamos buscando muy a menudo, entonces nos provee de estadísticas y también de recomendaciones
Es decir, si yo voy a buscar una palabra, por ejemplo, educación cívica, pongo cualquier término aquí y cada tanto hago esa búsqueda dentro de Google, Mendeley, como tiene una herramienta de inteligencia artificial, cuando yo vuelvo a poner esa frase, automáticamente me da como recomendaciones de artículos que hablen de ese tema o de esa frase, de educación cívica sobre todo. Y también permite actualizar nuestras aplicaciones. ¿Por qué? Porque aparte de descargar la aplicación dentro de la computadora, puedo tenerlo incluso en mi teléfono celular. Entonces, por ahí, en mi tiempo de ocio, me aparece alguna recomendación sobre educación cívica, entonces puedo descargarlo o enlazarlo desde mi teléfono y eso, una vez que ingrese a mi computadora, puedo sincronizar y voy a tener la bibliografía, por decir, más actualizada. Por otra parte, también Mendeley ¿qué realmente es Mendeley? Es un gestor, por eso hablamos de referencias y documentos, un gestor. Cuando hablamos de gestor en informática significa que es una herramienta que nos ayuda a hacer algo, nos gestiona la referencia y los documentos. Y acá, como ven en esta presentación del lado izquierdo, es más o menos la ventana que nos ofrece, es como un navegador. Básicamente, cuando abrimos un explorador de Windows, sabemos que están organizadas en carpetas y a su vez dentro de las carpetas los documentos o archivos. Entonces, de esa misma manera trabaja Mendeley. Permite gestionar, leer, compartir, anotar y citar trabajos de investigación. Sabemos que dentro de la investigación, aparte de conseguir esos documentos tan importantes y tan claves para nuestra investigación, es necesario leerlo para poder seleccionar si realmente hace al contexto en el cual estamos realizando la investigación y además poder citar. Y las citas ya tienen que ver con el uso de alguna norma o de estilos de redacción que pueden ser normas APA, en nuestro caso en la Universidad Nacional de Pilar. Entonces, dependiendo del tipo de estilo de normas que estamos utilizando, citar los trabajos. También permite, como ya había mencionado antes, crear una red académica de colaboración con un montón de usuarios que tienen que ver con el campo de investigación y también obtener estadística de qué es lo que más se está investigando en ese ámbito que estamos trabajando. Así también, a partir de la base de datos que se puede crear dentro de la cuenta de Mendeley, puede constituirse en una base de datos de colaboración abierta, es decir, cualquiera que investigue sobre este tema, educación cívica es la que tomamos como ejemplo, puede ir compartiendo esos documentos y eso aparece como una red social. O sea, funciona como una red social ya que tenemos amigos, por decir así, dentro de Mendeley, en este caso que son pares investigadores que trabajan el tema, por decir así, en otro lugar del mundo, por ejemplo. Entonces, esa es otra de las ventajas de Mendeley. Es un software académico gratuito, tiene que ver con lo que conocemos open source en inglés, o sea, no pagamos licencia por su uso, podemos utilizar en cualquier sistema operativo y aquí lo que más conocemos es Windows, pero también podemos usar en Apple o Mac, las computadoras Mac que algunos conocen. También podemos utilizar con computadoras que usan el sistema operativo Linux, que es libre totalmente. Es multiplataforma, es decir, se puede descargar en cualquier sistema operativo y sus principales navegadores son tres. Por una parte, hace al uso del escritorio propiamente dicho, esto trabaja dentro de la computadora. También podemos tener en la web, es decir, a partir de nuestra cuenta creada en Mendeley, podemos descargar en la web o importar de la web aquellos documentos y también podemos descargar en los móviles. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. No hay ninguna pregunta. Bueno, como les digo, cuando quieran, por favor, me interrumpen. Bueno, Mendeley fue fundada en el
7 por 3 estudiantes del doctorado, que son alemanes, Victor Henning, Paul Fokker y Jan Reit. O sea, su sede central tiene en Londres. Este equipo está compuesto por investigadores graduados y desarrolladores de código abierto de gran variedad de instituciones, es decir, una red de academia que alberga varias universidades alrededor del mundo, que son los colaboradores, por decir así, en la actualización permanente de este software o de esta aplicación. Fue adquirida en el 2013 por la Elsevier, que es una base de datos que trabaja plenamente en lo que es investigación científica. En el 2015 también la universidad ha utilizado Mendeley como una institución, es decir, la institución o universidad puede adquirir o realizar la gestión correspondiente para que esta aplicación pueda ser utilizada de manera institucional y disponibilizar tanto para alumnos como para docentes la red a nivel de la universidad. No sin antes, como les dije, como es libre, entonces cualquiera puede utilizar. También permite la integración con varias bases de datos como son Ciencia Direct, Scopus. Esa es otra de las ventajas, ya que la incorporación de estos servicios hace que vayan disponibilizando a nivel académico varios materiales o artículos científicos, sobre todo aquellos que van teniendo de mayor impacto, las que más se buscan y sobre todo aquellas nuevas investigaciones que sobre todo, como sabemos, las mejores, por decir así, o las más nuevas generalmente están en idioma inglés. Sin embargo, podemos utilizarlo con el navegador de Google e incluso traductores que nos permiten entender un poco de qué se trata esa nueva investigación disponibilizada. Mendeley organiza o crea tu biblioteca, dice. Es decir, que yo dentro de Mendeley puedo crear mi propia carpeta sobre un tema específico y a partir de ahí, si estoy investigando, por ejemplo, 2 o más temas, separarlos por carpeta de manera a acceder a esos temas, por decir así, bien organizados. Entonces creo mi carpeta decíamos, educación cívica, de educación tecnológica y también estoy trabajando, por decir así, educación, voluntariado en educación, por ejemplo. Entonces puedo crear carpetas de diferentes temas y a partir de ahí ir albergando mis documentos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder utilizar Mendeley? Lo primero es irme hasta la ubicación, el sitio de mendeley.org.com y crearme una cuenta. Entonces, creo la cuenta con mi correo electrónico y a partir de la creación de esa cuenta puedo descargar la aplicación y utilizarla en mi computadora o en mi teléfono celular. Una vez que yo descargue la aplicación, voy a visualizar esta pantalla que tengo aquí. Por una parte, tengo mis documentos, mis carpetas creadas. Por otra parte, los documentos, en este caso pueden ser PDF sobre artículos científicos y los datos o reportes de ese documento, es decir, quién fue el autor, de qué año, cuál es su abstract, dónde puedo conseguir ese documento y vamos a ver mañana cómo trabajar. Esta sería la vista de Mendeley Web, es decir, Mendeley en la web, es decir, a partir de mi cuenta, por decir así, mi cuenta digital, voy a visualizar también, es como una réplica de lo que tengo en la computadora. Es decir, si yo llego a descargar un artículo dentro de mi computadora y lo sincronizo con mi cuenta, va a estar disponible tanto en la web o en la nube, como le llamamos los informáticos, y también en la computadora. Vale decir que si por ahí no tengo conectividad, me quedé sin internet, igual puedo utilizarlo desde la computadora. Esa es otra de las ventajas que presenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, yo por lo menos está bastante claro hasta ahora. Bien, bastante claro.
Ahí en el chat es lo que parece que preguntaron, profe. Un momentito, por favor. Creo que la profe está teniendo un problemita ahí con la conexión. Y ya estaría retomando nuevamente, ¿sí? Ahí está. Profe, hay un mensaje en el chat. Sí, ¿es el único gestor de documentos o hay otros? En realidad hay otros documentos, por ejemplo, Zotero, con Z, voy a escribir un poco en el chat. Un segundo. Zotero sería otro gestor, un segundo. Y mendeley.com. Entonces, dentro de esas páginas, ustedes pueden encontrar esta herramienta, como les venía diciendo. Voy a volver a compartir aquí mi pantalla para poder crear sus cuentas. En minutos les muestro cómo entrar. Bueno, ¿cuál es la estructura de la biblioteca? Por una parte, del lado izquierdo de la pantalla, como pueden visualizar, tenemos lo único que esta estructura, o por lo menos Mendeley, está todo en inglés. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces tenemos lo que hace a la librería propiamente dicha, donde tenemos todos los documentos, all documents, que significa todos los documentos, recently adherido, significa lo que recientemente o lo último que fui adhiriendo, mis favoritos, porque puedo seleccionar aquella bibliografía que es fundamental para mi trabajo, entonces le doy un clic en favorito, entonces aparecen los primeros lugares. Necesidad de revisión son aquellos artículos que todavía no pude leer, entonces debo dejarlo en stand-by porque no tengo tiempo o porque quiero profundizar en algún momento, entonces puedo marcar de esa forma. Luego puedo agregar también las publicaciones que yo como estudiante o docente voy realizando y también crear mis carpetas. Como mencioné antes, puedo crear una carpeta y ahí voy albergando todo lo que corresponde a la investigación que estoy realizando. En el sector del centro, donde dice todos los documentos, voy a albergar cada uno de los archivos que, como ya mencioné, no solamente son archivos en PDF, puede ser incluso un Word, una presentación por PowerPoint, puede ser un video, pueden ser también, qué sé yo, una página web, siempre y cuando dentro de esa página web alguien se haga responsable de esa publicación, o sea, que el autor esté visible. Sabemos que en la academia necesitamos que la información que utilicemos sea veraz y para ello alguien se tiene que hacer cargo de esa información. Y por último, a la derecha tenemos los datos o detalles que hacen a ese artículo, como tenemos aquí. Como ejemplo, dice, es una revista de tipo artículo de revista, quiénes son los autores, dónde se publicó, en qué revista, el año, volumen, página, etc. Incluso si no aparece, cuando yo voy a importar de la web, puedo directamente agregar esos datos manualmente, si es que el gestor no extrae ese metadato, como le llamamos, o sea, la información sobre los datos que hacen a esa publicación. ¿Alguna consulta ahí? Ninguna aparece. Bueno, otra cosa que permite Mendeley es agregar notas, es decir, yo puedo
A medida que selecciono, por decir así, una parte, una oración o un párrafo que me interesa agregar en mi documento, puedo agregar notas, es decir, mis propios comentarios, de manera a que cuando traslade a mi documento principal o mi artículo que estoy redactando, entonces ya pueda copiar y pegar la frase, y puede ser una cita directa o indirecta, un parafraseo, y ya le agrego mi parafraseo a continuación. Tiene también la opción de agregar contenidos, es decir, que yo pueda clasificar dentro de mi documento si esa parte del texto revisado y seleccionado, voy a poner en la parte introductoria, voy a poner en lo que es la metodología, o voy a poner dentro de los hallazgos o la conclusión, por ejemplo. Entonces yo puedo indicar dentro del contenido dónde va a aparecer. Incluso permite, siempre y cuando el documento traiga consigo una imagen, una tabla o un dibujo, eso pueda visualizarlo de manera más, por decir, detallada. Esa es otra de las ventajas. En cuanto a la sincronización, ¿qué significa sincronizar? La idea de sincronizar es que yo tenga dentro de mi cuenta en la nube aquellos artículos que importé desde la web, llevé a mi biblioteca virtual, y a partir de ahí estos mismos documentos estén dentro de mi computadora. Entonces, para eso utilizo la opción de sincronización, de manera a tener actualizada o los mismos documentos en la web. Puedo trabajar cuando tengo internet, pero por ahí no tengo conectividad, se fue la señal por X motivo, entonces tengo los mismos documentos que tengo en la web, tengo también en mi computadora porque están sincronizadas. Lo puedo leer desde cualquier dispositivo. Ya mencioné que podemos descargar en la computadora como también en el teléfono. Entonces, lo que hace Mendeley es una copia de seguridad en línea, por eso hablamos de nubes o cloud en inglés, y se puede acceder a los artículos desde cualquier parte. También se pueden obtener recomendaciones. Si estamos trabajando con un PDF, y algunas bibliotecas o algunas revistas indexadas o arbitradas permiten descargar este PDF, es decir, el documento tal cual se ha publicado. Sin embargo, sabemos también que dentro de la academia hay artículos que no pueden ser accedidos de manera directa porque tienen un costo. Entonces, en esos casos en que no podamos acceder al documento, por lo menos tenemos la referencia. Sin embargo, si permite descargar PDF, directamente Mendeley lo descarga y tenemos el documento, como ya dije, de manera completa. ¿Cómo hacemos para añadir documentos que tienen que ver con nuevos archivos? Es decir, un documento que yo tengo en mi computadora o en otra computadora, puedo descargar, entonces puedo importar esos documentos que ya tengo dentro de la computadora y llevarlo hasta Mendeley, con diferentes tipos de formatos que podemos ver, que vamos a ver más adelante. También puedo añadir detalles de los documentos, es decir, si Mendeley no extrae esos datos, yo puedo, como ya mencioné antes, agregarle el autor, agregarle también información referente al abstract, ver si es que realmente estos documentos están publicados. Eso es otro tema. A veces alguien nos pasa un documento que es bastante interesante, pero hay que ver si dónde está publicado. Y sobre todo, cuando hablamos en la parte académica, tenemos que tratar de utilizar páginas y revistas, como ya dije, arbitradas sobre todo, porque hay mucha información en internet que si no tiene un autor, probablemente verificado sobre todo, probablemente no nos sirva para una tesis, por ejemplo. Sí nos puede servir para leer y tener una idea inicial, pero no como bibliografía base de una tesis o de un artículo científico. Podemos también añadir nuevos documentos a partir de la web y asimismo a partir de la computadora misma. Mediante el Web Importer, que es una herramienta para importar desde la web, lo que hace es guardar las referencias mientras navega. Entonces yo encuentro un documento en la web con mi buscador Google Scholar o Google simplemente, y el importador
extrae ese documento y lo guarda dentro de mi nube y luego lo puedo descargar a mi computador. Entonces, ¿cómo se usa el importador de la web? Una vez que yo tenga mi cuenta, lo que debo hacer es importar las referencias. Para ello necesito descargar el importador web, que es este icono que veo aquí en rojo con una M en blanco, que podemos ubicarlo dentro del navegador. Entonces, cuando encuentro un documento en Google, simplemente presiono sobre el navegador y va a aparecer un cuadro de diálogos donde me permite descargar ese documento. Entonces, una vez que yo pulso dentro de mi navegador el importador, me pregunta si quiero guardar en Mendeley. Simplemente le doy un clic y esto ya está guardado dentro de mis publicaciones, dentro de mi biblioteca. Por otra parte, también puedo autoarchivar las publicaciones que están dentro de Mendeley. ¿Cómo organizar los documentos? Y aquí lo que podemos hacer es todos aquellos ítems que trabajo desde mi biblioteca personal, como ya dije anteriormente, lo que puedo hacer es, por una parte, clasificar de acuerdo al tema. Incluso Mendeley me da una estadística de cuáles fueron los últimos documentos añadidos, cuáles son lo que fui leyendo últimamente y aquellos que voy marcando como favorito porque es una bibliografía base que, por decir así, no puede faltar dentro de mi publicación, dentro de lo que voy realizando. Por otra parte, también están aquellas referencias que todavía no clasifiqué, entonces está como sueltas dentro del Mendeley. Asimismo, van a aparecer ahí aquellas carpetas que ya creé, entonces directamente puedo arrastrar el documento y soltar sobre cada una de las carpetas, entonces ahí se van creando las carpetas y como en inglés, crear folder es crear una nueva carpeta, una nueva colección. Entonces, si yo quiero crear una nueva carpeta, directamente pulso sobre Create Folder, le pongo un nombre y ahí puedo arrastrar mis documentos. Todo esto lo vamos a ver en realidad cómo usar. Por otra parte, también puedo realizar búsquedas dentro ya de mi biblioteca, por decir así. Entonces puedo, por ejemplo, buscar solamente los PDF, puedo buscar algunas palabras clave. Qué sé yo, estoy trabajando sobre currículum. Entonces, pongo en el buscador dentro de Mendeley la palabra currículum y Mendeley me va a mostrar todos los artículos que dentro de su texto o de su título tiene esa palabra. Entonces puedo abrir y leer cuál es el contexto en el cual se desarrolló esa palabra. Ahora bien, ¿cómo trabajamos las búsquedas? Y mediante operadores. ¿Ustedes saben los que son los operadores de búsqueda? ¿Vieron alguna vez? A ver si Sería alguien... el buscador de Google, por ejemplo. Sí, ¿y qué operadores Sí, puedo utilizar dentro del buscador de Google? pero ¿Alguna de vez artículos utilizaron? científicos, ¿verdad? Sí, O en general. yo quiero buscar, por ejemplo, currículum de la educación media. ¿Cómo puedo hacerlo en Google? Pues para que sea una búsqueda exacta, tiene que buscar con comillas, por ejemplo. Entonces te trae la frase exacta. Eso sería un operador. Sí, podría ser. Pongo entre comillas, entonces Google me trae todos aquellos artículos que contengan esa frase. Pero también puedo utilizar operadores matemáticos, o sea, en este caso, operadores lógicos también. Por ejemplo, si voy a hablar de operadores matemáticos, lo que voy a poner es la palabra currículum, a continuación el signo más, el más que usamos para sumar, y después educación media, por ejemplo. Entonces, Google va a seleccionar solamente aquellos artículos que tienen esas dos palabras.
preferentemente, o por lo menos en los primeros resultados, vamos a ver esos documentos. También puedo utilizar los operadores lógicos que en inglés se utilizan, que son y, o not. Significa y, se escribe en inglés AND, and. Entonces pongo currículum, and, educación media, and, pilar. O le pongo la opción or. Hay que recordar que el operador y o and en inglés significa sumar. O sea, tiene que tener el artículo, la palabra educación media y currículum, ambos. Si yo le pongo or o el operador o, presenta una disyuntiva, la letra O. Significa que me busque documentos que tenga o currículum o educación media. O sea, puede ser ambos o solamente lo primero que encuentre. Esa es otra manera de buscar. También puedo buscar, por ejemplo, por autores. Si yo ya tengo una idea de quiénes son los que escriben sobre currículum y doy cualquier nombre. Albino Molinas es un investigador de currículum, entonces busco currículum más Albino Molinas. Entonces me va a traer todos los documentos, textos, artículos científicos que fueron publicados por Albino Molinas con respecto a currículum. Es otra manera de trabajar. Entonces, hay muchísimas maneras de ir haciendo la unión de palabras claves y los operadores. Yo te dije, ¿no? ¿Consultas? Bueno, lo otro es que se pueden utilizar dentro de la propia biblioteca o también en los grupos que vamos creando desde Mendeley a través de, yo, por ejemplo, descargué algunos documentos y me recuerdo solo el nombre de la revista. De, qué sé yo, Revista Educativa de Chile. Entonces no recuerdo el título del artículo, no recuerdo el nombre del autor, pero era de la revista Chile. Y puedo hacerlo directamente así, buscando Revista Educativa de Chile. Entonces me va a traer todos los documentos que fueron publicados allí. Por otro lado, también puedo chequear si hay duplicación de documentos. En el afán a veces de buscar documentos y no nos damos cuenta porque a veces tenemos poco tiempo o de repente encontré un documento, este me interesa y no le di la debida importancia, lo guardo y entonces, ¿qué hace Mendeley? Lo guarda como un archivo más encontrado, pero puedo, una vez descargado todos los documentos, chequear si están o no duplicados. Y si están duplicados, me permite unificar si es que son diferentes, porque por decir así, a veces un mismo autor publica en dos revistas diferentes, pero en uno habla de educación, currículum en educación media y en el otro habla de currículum en educación básica. Entonces me permite Mendeley juntar o mezclar esos dos artículos, entonces voy a tener ambos artículos disponibles en un solo lugar para no, por decir así, ocupar mucho espacio. Bueno, lo otro que puedo hacer con Mendeley es organizar. Organizar por títulos, por autores, por tipos de documentos, por ejemplo. Entonces, ya dependerá de qué clasificación voy a utilizar para utilizar esos clasificadores. Por otro lado, Mendeley también me permite, una vez descargado mi PDF, un artículo científico, puedo seleccionar y subrayar partes de ese PDF que ya utilicé, por ejemplo. Sí, Víctor, Buenas tardes, ¿qué tal? Una adelante. consulta. Sí, Yo al descargar el documento, al tener la aplicación Mendeley, al descargar el documento se descarga en mi ordenador, computadora, o queda en una nube de la aplicación. perdón. No sé si yo nomás no le escucho.
Hola, hola, ¿me escucháis? Hola, hola, hola. ¿Se Víctor, creo escucha? que se fue. Pero entiendo, creo entender la consulta. Yo encuentro el documento y le doy a descargar. Por decir así, queda anexado a mi cuenta en el Drive y al darle sincronizar, descarga directamente en mi computadora. No sé si esa es la pregunta, esperemos que Víctor regrese. Entonces, busco el artículo, encontré un artículo que me interesa, le doy Web Importer. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué Doctora, tal? ¿Cómo están? doctora Hola. Lourdes. Sí, Albino, se te escuché. Ah, bueno, bueno, gracias, gracias. Ahí lo que preguntó Víctor y yo también tenía esa consulta. Voy a aprovechar, no sé si me escucha ahí la doctora. Eh, ¿Pueden escucharme yo, ustedes? Creo que la sí, doctora Lourdes no nos está escuchando. Un momentito, Albino, sí. ¿sí? Dale, dale, dale. Yo no les escucho. No sé qué pasó aquí. Hola, ¿me escucha, doctora? ¿Ustedes me escuchan? Yo sí le escucho. Bueno, si me pueden escribir entonces. Sí, si me pueden escribir la consulta porque no sé qué pasó con mi audio. Yo no les escucho. Bueno, cuando encontramos el documento y le damos Web Importer, queda dentro de la cuenta de la nube. Automáticamente yo me traslado hasta mi computadora, le doy sincronizar y eso descarga. O sea, cada vez que yo ingreso, si por ejemplo encontré un documento, pero bueno, no estoy frente a mi computadora, entonces cuando yo ingreso a mi computadora, simplemente al abrirse Mendeley en mi computadora ya va a sincronizar. Si por ahí no encuentro el último documento que había descargado hace un rato en la oficina o donde encontré, le doy la opción sincronizar. Entonces lo que hace es añadir aquel último documento dentro de mi computadora, o sea, descarga dentro de mi computadora. Entonces, siempre tengo los documentos, por decir así, reflejados en mi cuenta, también en mi computadora. Esa es una ventaja de Mendeley, que está como siempre actualizado. Decía hace un momento que también dentro del visor de PDF es posible seleccionar, marcar aquello que ya utilicé. Supongo que yo tengo aquí un trabajo que habla, como en este caso, de Open Access. Entonces yo estoy leyendo este artículo y resulta que me interesa algunas partes, entonces puedo anotar y seleccionar. Directamente sobre el documento, al darle doble clic dentro de Mendeley me va a abrir y allí puedo seleccionar esa parte del documento que voy a trasladar hasta mi artículo y marcar. ¿Para qué voy a marcar? Para que en una otra ocasión yo quisiera volver a ese archivo porque a ese documento, a ese artículo interesante, pueda ver lo que ya usé. Entonces, no volver a usar en el mismo documento dos veces una misma frase, por ejemplo. Entonces, incluso puedo agregarle comentarios, algunas notas para señalar en qué contexto usé esa parte del texto. Por otra parte, Mendeley permite realizar citaciones. Para ello, una vez descargada la aplicación en la computadora, dentro de la propia aplicación, dentro de la opción o herramientas, la opción herramientas, en inglés tools, hay una consulta aquí en el chat, dice, bueno, ok. La consulta era eso, queda en la nube, en la computadora, en ambas partes. Siempre y cuando no la elimines, está en ambas partes, tanto en la nube como dentro de la computadora.
Al eliminar un documento de mi PC, ¿se elimina en la nube? No. Dentro de la PC, si eliminaste un documento, se elimina dentro de la PC, pero en tu nube sigue, a menos que lo elimines allá en tu nube. Si no estoy con mi computadora, podría usarla en otra compu totalmente. Lo único que requerís en la otra compu que vas a utilizar es, si no tienes la aplicación, descargar la aplicación. Pero con tu cuenta, porque definitivamente para ingresar a Mendeley tenés que usar tu cuenta, o sea, tu cuenta de correo. Entonces podés utilizar en cualquier otra computadora sin problemas. Podés usar en la nube, o sea, desde el navegador, o podés descargar la aplicación dentro de esa otra computadora siempre y cuando el dueño, la oficina lo permita. Entonces descargar la aplicación y sincronizar ahí también. Puedes tener en varias computadoras tu misma cuenta. Bueno, nosotros estaba diciendo que una vez que yo tengo descargada mi cuenta, puedo dentro del aplicativo nos permite instalar tanto el importador web, que es para mí Chrome, si uso Chrome, o si uso Mozilla, o si uso otro navegador, entonces instalar dentro del navegador. También puedo instalar el plugin para la citación. ¿Y qué es el plugin para la citación? Es la herramienta que permite dentro de mi documento Word que estoy trabajando insertar la referencia. Ustedes saben que dentro de Word se permite crear la referencia. En Word, si voy a trabajar, tengo que cargar el autor, el libro, la publicación, el año, las páginas, todo. Si yo ya tengo mis documentos dentro del Mendeley, con mi citador de Mendeley instalado en Word, directamente lo que hace el Word es trabajar mi referencia a partir de la aplicación de Mendeley. Es decir, le doy Insert Reference, que les voy a mostrar mañana cómo hacerlo, y me va a traer todas aquellos artículos que tengo disponibles. Entonces yo le doy alguna referencia al artículo, qué sé yo, el nombre del autor o alguna palabra clave, y ya me va a dar las opciones, qué autores trabajaron en ese tema. Entonces puedo insertar mi cita. Y aquí mismo nos muestra, si se fijan acá, dentro de la computadora, en la opción de referencias, si estoy usando Windows, sobre todo está aquí abajo. Si uso la Mac, voy a tener la opción Insert Edición, justo debajo de la regla del documento procesador de texto o Word. Si estoy usando Windows, como verán aquí abajo, luego de la opción diseño de página tenemos la opción o el menú referencias. Dentro del menú referencias se va a instalar el citador de Mendeley, que está en inglés, pero es súper fácil de usar. Entonces voy a usar la insertar citación y tengo que elegir también la norma de estilo que voy a trabajar. Como dije, la Universidad de Pilar adoptó la norma de estilo AP. A ver si hay alguna consulta en el chat. Sí, de hecho que sí, hay una confianza que Cuando se crea la nube con la cuenta Mendeley, ¿es una nube nueva por si tengamos otra cuenta de Google? Sí, la cuenta de Mendeley pertenece a el dominio de Mendeley. O sea, voy a crear una cuenta dentro del dominio de Mendeley, pero para crear esa cuenta puedo usar mi cuenta de correo Google. Es más, para ingresar a mi cuenta en la nube me va a pedir luego mi correo electrónico con el cual creé mi cuenta y una contraseña. Entonces, mi correo personal o institucional si tengo es la que me permite crear la cuenta en Mendeley y usar tanto para la nube como la aplicación de la computadora. Bueno, sí. Generar citas en texto nos muestra aquí cómo hacer la citación, que se puede, dice, buscar por artículo, por autor, por año o por una palabra clave. Simplemente le doy OK
y ya me va a aparecer en Word la citación. Otra forma es por ahí, me olvidé del autor, entonces busco el título. Entonces me voy hasta Mendeley y Mendeley me va a traer un pequeño cuadro de diálogo donde dice Search by autor, título o año en mi librería. Es decir, buscar por autor, título o año en mi librería. Entonces ahí puedo, como está acá en el ejemplo, escribir, por ejemplo, Carroll. Carroll era el autor. Entonces directamente escribo el nombre del autor y Mendeley me va a traer todos los datos de Carroll, si es que hay varios documentos, incluso el año. Y acá, como verán, al darle clic sobre Carroll, específicamente pulsando sobre el autor, me va a indicar o me va a dar la opción de agregarle número de página incluso, de qué página de ese artículo estoy citándole a Carroll. Creo que hay más consultas. ¿El programa tiene un historial de búsqueda? Sí. Es más, a partir de tu historial te va a dar otras referencias. O sea, te va a dar recomendaciones. Como les dije, si vos estás trabajando currículum, entonces las próximas entradas que hagas tu cuenta, te va a decir, está este artículo sobre currículum, este artículo también, este se publicó en tal fecha, entonces te van dando recomendaciones. Entonces es como una, por decir así, un enlace de una citación a otro artículo. Entonces ya tenés, generalmente para una publicación nos pide leer mínimamente 30 artículos, mínimo. Entonces, con la ayuda de Mendeley, rápidamente vos conseguís esos 30 artículos. Lo que tenés que ver es si esos artículos están enmarcados en el contexto en el cual estás trabajando tu investigación. Hay que saber seleccionar. Bueno, decía que una vez que yo inserto la cita, me permite también, si es una cita directa, agregar la página. Entonces, ¿cómo va a salir dentro de mi Word? Aquí abajo de vuelta, ya hice o copié el texto que me interesa del artículo y directamente Mendeley me va a traer a Carroll 2011, que es lo que seleccioné. Incluso puedo, esa misma frase pudo haber dicho otro autor, entonces otro artículo, entonces puedo utilizar eso también. O sea, una citación de dos autores diferentes o dos artículos diferentes, puedo también mediante Mendeley ponerlo uno al lado de otro, por ejemplo. O sea, Mendeley ya te hace esa parte. También, como les dije, una vez insertada la bibliografía, puedo elegir la norma de estilo, que generalmente se utiliza, que en la universidad se utiliza las normas APA, que por cierto es la 7ª edición la vigente. Entonces, Mendeley ya tiene la 7ª edición. Biblioteca viajera para escribir trabajo en colaboración. Como les dije también, puedo yo exportar mi bibliografía e importar en otra computadora si no tengo una cuenta o no tengo internet. Entonces, lo que puedo hacer es mediante un pendrive o un dispositivo, llevar a otra computadora. Otra consulta dice, la cita lo hace directamente Mendeley. Directamente. En realidad, yo copio una frase, una cita del artículo, lo pego en Word y ahí le doy la opción de insertar cita. Una vez que elija a mi autor, Mendeley ya se encarga de poner la referencia en mi bibliografía, en mi lista de referencia allá abajo al terminar el documento. Esa es la ventaja. Yo ya no me tengo que preocupar después por crear mi lista de referencia al terminar el trabajo, porque si yo voy citando y usando los autores, Mendeley automáticamente lo que hace es armarme, por decirlo de alguna manera, la bibliografía. Bueno, también se puede citar procesadores de texto, dice, es decir, puedo trabajar desde un Word, que sé yo, hice una entrevista a alguien, entonces puedo citar eso. Puedo encontrar un estilo,
Eso significa puedo buscar varios estilos dependiendo de la revista donde voy a publicar, también depende, porque bueno, para la universidad me piden normas APA, pero para la revista triple y triple E me piden en, por ejemplo, Vancouver o MLA, que es otra norma de estilo. Entonces, con Mendeley puedo directamente elegir el estilo y por más de que mi archivo original, mi documento original esté en normas APA, yo le doy guardar como y cambio las normas a otro estilo y eso automáticamente Mendeley se encarga de todo el formato de esa otra norma de estilo. Se puede editar el estilo o la edición. Vamos a ver también. Dijimos que podemos trabajar en grupos. También se pueden actualizar blog o post, es decir, yo puedo recomendar un artículo, como dije, Mendeley permite también hacer una interacción como red social. También puedo crear grupos privados, es decir, limito el número de personas que van a ingresar a ese grupo, que sé yo, un grupo de 2 personas, un grupo de 3 personas, que solamente ellos van a trabajar un tema específico. Puedo compartir mis artículos, incluso mis artículos que yo publiqué. Puedo crear un perfil de investigador dentro de Mendeley. ¿Para qué creo mi perfil de investigador? Para que otros investigadores puedan encontrar mis artículos. Yo, por ejemplo, tengo publicaciones sobre TIC aplicada a la educación. Entonces, al crear mi perfil de investigador, cuando alguien cita mi documento que está publicado en una revista científica, en una revista arbitrada, automáticamente le va a salir todos mis datos. Esa es una ventaja porque mientras mayor citación tenga mi documento, me da, por decir así, un perfil de investigador que me sirve para el ámbito académico, investigativo. Mostrar mis publicaciones, agrego mis propias publicaciones dentro del Mendeley, entonces puedo citar en algún trabajo. Puedo conectarme, dice, con otros investigadores, descubrir, Mendeley descubre recomendaciones de impacto, o sea, mediante el uso de catálogos puedo buscar realizar búsquedas más avanzadas sobre temas específicos. Y sobre todo, Mendeley me permite encontrar aquellos artículos que fueron más citados. Si hay un artículo que tiene mucha citación, significa que es importante, que es el tema del momento, etc. Puedo agregar nuevas referencias con un clic. Eso vamos a ver cómo hacerlo. ¿Cómo puedo encontrar a otros pares investigadores? Alguien que está investigando lo que yo estoy investigando. Entonces, me comunico con ese par evaluador, par investigador y puedo acceder a su biblioteca porque me permite compartir también la biblioteca. En cuanto a las referencias o estadísticas, ¿para qué nos sirven las estadísticas? Sobre todo para ver si ese artículo es conocido, es relevante, es nuevo, es importante. También se pueden encontrar documentos relacionados. Significa si es que hay 2 o 3 artículos que hablan del mismo tema. También se pueden listar artículos que pueden ser de interés, atendiendo sobre todo el contenido. Y esto hace que el algoritmo de Mendeley permite tomar decisiones de cuáles artículos son de mayor impacto, cuáles son las bases de datos que se utilizan. Por otro lado, tengo la API de Mendeley, es decir, un desarrollador del portal o tiene que ver con la aplicación móvil. Es decir, yo puedo descargar desde internet, puedo descargar el aplicativo o la API para celulares, entonces, de manera gratuita puedo tener los documentos y leer, incluso si no tengo internet desde mi celular. Para que otra persona visualice mi biblioteca, tengo que compartirlo, es automático. No, yo tengo que configurar de que sea visible.
También puedo compartir mis citas a través de correo electrónico, compartir con grupos de investigación. Dentro de la aplicación móvil podemos trabajar no solo en el celular, también puede ser en un iPad, en una tablet. Podemos incluso leer PDF, siempre y cuando nos permita la visualización. Profe, no se te escucha. Ahí ya seguro la profe está leyendo el mensaje en el chat porque creo que no nos escucha a ella y ahora ya tampoco la estamos escuchando a ella. ¿Hay alguna posibilidad de conseguir ese PDF que nos está mostrando ahora? Vamos a solicitar a la doctora para compartir, sin problemas. Dale, gracias, compa. Doctora Lourdes, ¿nos escucha? Creo que está con algún problema de conexión porque ya la habíamos escuchado entrecortado. Hola. Ahí le volvimos a escuchar, doctora. No, que no me están escuchando. Bueno, ingresan hasta aquí, mendeley.com, y se van hasta crear cuenta. No lo escuchamos. Ay, qué lástima. Ahora me escuchan. Ok. Bueno, Sí, ahora lo te que estaba escuchamos. diciéndoles es que ingresen por favor a mendeley.com, que es aquí. Le va a aparecer esta página en inglés y le dan crear cuenta. Aquí van a poner su correo electrónico. Por ejemplo, puede ser Gmail, puede ser Hotmail, puede ser institucional. Le dan continuar. Y para registrarse le va a pedir nombre, apellido, una contraseña, que ustedes tienen que poner la contraseña y ya se le crea la cuenta. ¿Sí? Una vez que tengan la cuenta creada, perdón. Directamente pueden acceder y descargan la aplicación. Así es como van a ver su librería. ¿Sí? Esta es la nube. Entonces aquí ya pueden buscar currículum más educación, por ejemplo. Y así va a traer algunos artículos. Entonces ustedes ahí ya pueden encontrar sus artículos. Entonces, lo que
Hoy quisiera, por favor, que vayan creando sus cuentas dentro de Mendeley. Y nos encontramos mañana a las 7 para ver el tema del uso propiamente dicho. ¿Les parece?
Bueno, en honor al tiempo, también